Empezar ahora. Perfecto. Bueno, yo les voy a presentar el paper de Diana Comte del año 2016 de velocidad de onda en la zona de subducción en la parte norte de Chile, em, con respecto a la variación de hidratación en la cuña superior del manto. ¿Ya? Para resumir un poco, el paper era bien largo. Em, el paper lo que hace es usar la tomografía sísmica tomada de terremoto y de ruido ambiente de 360 estaciones en el norte de Chile sobre varias décadas de adquisición para investigar el estado de la cuña superior del manto. O sea, estamos hablando de la cuña que está arriba del contacto de subducción entre la placa de Nazca y la sudamericana. ¿Ya? Y, y como esos lugares, digamos, en diferentes kilometrajes son, de profundidad son conocidos por los terremotos que hay y la formación de volcanismo del arco volcánico. ¿Ya? Primero vamos a volver un poquito a lo que habíamos estudiado en clase acerca de la zona de serpentinización, que se produce, digamos, la hidratación del manto por las fisuras, digamos, cuando subducta. Por eso puse la imagen anterior, esta imagen, que entra el agua y se va, digamos, em, em, moviendo, digamos, el agua por digamos, la zona de fisuras y se va trasladando también en la subducción, ¿ya? Desde la superficie hasta aproximadamente 200 kilómetros de profundidad. Claro que obviamente al principio, en la parte inicial, digamos, acá, la parte de poca profundidad lo pierde casi todo, pero hay un porcentaje de humedad que permanece y ese es el que ocasiona, digamos, que empiecen a haber alteraciones en la roca, que también se produzca hidratación de la parte de la cuña y fusión parcial más abajo cuando el calor, digamos, ya lo permite, la temperatura lo permite. Entonces, teníamos esta imagen de las velocidades de onda P y onda S, y cómo, digamos, se puede ver empíricamente que la serpentinización va de la mano con velocidades de corte baja, porque obviamente está, como está lleno de líquido o de agua, tiene, tiene poca onda de corte en el fondo. Em, y la razón entre BP y BS, BP partido BS, tiene que ser un poco más elevada, porque BP igual es mucho mayor, ¿ya? Entonces, el puntito verde que vemos acá es la serpentinización, y acá arriba, por ejemplo, está cuando ya la roca está completamente seca, que es eh, BP y BS alto, ¿ya? Entonces, si vemos acá, hay una gran diferencia, digamos, entre un BP y un BS que provoca o contiene, digamos, el efecto de serpentinización a la roca, digamos, seca, dura, como es la dunita, digamos. Entonces hay un rango en el cual es el rango de hidratación de las rocas que son alteradas, ¿ya? Entonces, lo que define este paper, o lo que estudia este paper, ¿ya? Es cómo, digamos, se va deshidratando la roca desde, digamos, una serpentinización visible en velocidades de onda
hasta, digamos, la fusión parcial, que está mucho más abajo. em, y, digamos, eso se descubre a través de las velocidades de los terremotos y se le atribuye, digamos, a todo este efecto geológico, ¿ya? Em, entonces, el paper propone una combinación, ¿ya?, de valores de BS y BP a distintas profundidades para definir dónde ocurre la serpentinización, ¿ya? Y dónde ocurre, digamos, la fusión parcial. Em, nosotros podemos notar en las velocidades, ¿ya?, que lo que decíamos antes, que velocidades, digamos, bajas de BS tienen que ver con que están llenas de líquidos, ¿ya? Y un alto valor de la razón de BP partido por BS correspondería a serpentinización con este conjunto de elementos. Entonces, por ejemplo, ¿qué vemos acá en esta imagen de velocidades? Es una tomografía, digamos, de sísmica. Vemos que en la zona serpentinización tenemos un eh, medio valor de BP, ¿ya? Y un bajo valor de BS, ¿ya? Entonces el BS, el BP partido por BS es, no es ni relativamente alto ni bajo, pero está mucho más bajo que cuando la roca está seca, que la roca está seca cuando está azulito todo. Acá está azul y acá está azul. El BP partido por BS es alto y el BP también es alto, ¿ya? Em, bueno, em, el proceso de aumento de profundidades y paso de una zona de serpentinización a roca seca, junto con la abundancia de ruido sísmico, ¿ya? Y también altas temperaturas en esta zona final, hace que esta sea la zona de más, digamos, más sismos, ¿ya? Que es donde está el partial melt, ¿ya? Em, y aunque mucho de este fluido, ¿ya? Aunque mucho de este fluido que es introducido por la placa oceánica es liberado a profundidades menores, también es responsable de la hidratación de la cuña. O sea, esta parte de acá arriba es importante notar que se hidrata, ¿ya? Y se hidrata por la deshidratación de la parte de abajo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá está subductando, se empieza a deshidratar acá y se hidrata esta cuña del manto, ¿ya? Em, bueno, lo que decía al principio era que el autor, con alguna referencia, dice que esta deshidratación puede suceder hasta 200 kilómetros de profundidad. Y siendo muy importantes los efectos del transporte del agua a lo largo de la zona de subducción, se puede ver que en el fondo las velocidades de onda, BS y BP, definen, digamos, estos efectos. O sea, yo viendo dónde ocurren los terremotos y viendo las velocidades de onda BS y BP, puedo ver dónde se serpentiniza y dónde, digamos, ocurre la fusión parcial, ¿ya? Ahora, puse esta imagen acá al lado, porque en el fondo la fusión parcial que ocurre aquí a 80, 100 kilómetros de profundidad, sube, hasta que llega a la parte con la corteza, ¿ya? Y aquí ocurre, digamos, una formación, digamos, de magma que en el fondo sube y es, es parte de la creación de arcos volcánicos, ¿ya? Que eso también lo menciona el paper, ¿ya? Ahora, em, la conclusión de este paper, aparte de todo el estudio, porque hace un estudio bien largo de, digamos, de la onda BS y BP en, en el norte, estamos hablando de 21 grados sur, esto quiere decir que está entre Iquique y Tocopilla, más o menos, Iquique,
es como en esa zona, ¿ya? Principalmente eligieron esa zona que había muchos datos, había como 360 estaciones sísmicas. Em, y es que el resumen del paper, las conclusiones son que las ondas elásticas son reflejadas en los estudios de BPI-BS, o sea, y son sensibles a la serpentinización y a la fusión parcial, que es lo mismo que vimos en clase. Y por lo que la evidencia empírica de este resultado hace que el rol del agua en la zona de subducción es principalmente obtenido a través de imágenes sísmicas. O sea, yo sé que en el fondo el agua sigue, digamos, haciendo su efecto porque obtengo esto, lo relaciono con estos efectos de velocidad y de sismo. ¿Ya? Y también, bueno, lo que aparece acá un poco, que eh, a profundidades mayores, que ya lo había dicho, la transformación de fase se acelera, porque hay un punto en el cual ocurre la fusión parcial y hay un punto en el cual finaliza, que después de 140 kilómetros hacia abajo ya la capa está totalmente deshidratada y ya no observo, digamos, tanto sismo, ya no observo sismo hacia abajo. Entonces toda la concentración de mis efectos está entre, por así decirlo, entre cero digamos, donde empieza a subductar y 100 a 120 kilómetros de profundidad para las condiciones interplaca. Em, y eso son las conclusiones del paper. Es un paper bastante interesante que resume un poco la materia que vimos en clase acerca de la velocidad de onda y la subducción y los efectos, digamos, de interplaca. ¿Qué es lo que es esas pelotas rojas en el modelo de PBS y la zona azul? Son alto y bajo, ¿no? Sí, estas zonas son, esta parte de acá, la zona azul, y acá la zona azul es que BP es muy alto. Bueno, BP va aumentando como de velocidad en profundidad, como aparece ahí, así. Y, y la relación de BP a BS eh, va cambiando desde la superficie hasta abajo. Eh, Después de cierta profundidad, que es aproximadamente 40 kilómetros, siempre se vuelve alto, es alto. O sea, aquí es donde ocurre todos los efectos de deshidratación que nosotros observamos. Eso es lo que entendí del paper, que los efectos de deshidratación se observan entre los 40 y los 120 kilómetros de profundidad. Y esas pelotas rojas acá eh, es por un BP ABS bajo y el BP también es bajo. Em, ¿Qué podría ser eso? No lo voy a... Significa que más cerca de la superficie hay una onda de corte más alto. Claro, que yo creo que em, Pueden ser tendrá que ver rocas. con... O sea, no dijeron nada en los autores. Tienen, em, no, la verdad es que no le puse mucha atención a esa parte de arriba. yo creo que al parecer hay zonas de, hay varias ideas de que en el norte de Chile hay zonas de bloques rígidos, y esos bloques rígidos son rocas de poca permeabilidad. Y si hay poca permeabilidad, hay poco fluido. Y por lo tanto, BPABS tiene que ser Bajo. bajo. Puede ser eso.
¿Por qué la sismicidad, la mayor cantidad de sismicidad está en la parte más profunda, a los 100 kilómetros por ahí? Menciona en el paper que como se humecta esta parte de arriba de la cuña, también eso hace que hacia abajo, esta parte de acá arriba también esté como alterada. Entonces, la parte de la subducción, del contacto, más que la parte de arriba ya está como alterada, genera mayor cantidad sísmica, mayor cantidad de sismo. Porque, porque hay mayor deshidratación, por eso. Em, mm, Porque entre medio no hay tanta sismicidad, ¿cierto? no. Hay sismicidad arriba y abajo. Ujú. Sí, sí, es donde ocurren, digamos, los... Pero no dicen por qué hay más sismicidad abajo. Sí, sí lo dice, sí lo dice. Eh, o sea, dice que la parte de acá arriba, eh, la reacción de deshidratación eh, es la responsable, digamos, de los sismos. Y en esta parte final es como que acá se acelera la transformación, digamos, de roca, porque se deshidrata. Entonces, en el fondo pasa eh, dice que pasa de basalto a eclogrita y pasa de la roca metamórfica se termina de secar. Entonces, en esa parte también ocurre, digamos, una aceleración de ese proceso. Entonces, por eso ocurren los sismos. Sí, o sea, lo que pasa es que de la deshidratación produce que el agua se vaya, obvio, y entonces aumenta la presión de los poros y eso debilita la roca, entonces es más fácil fallarla y se producen sismos con más facilidad. Ahora, en las dos partes ocurre deshidratación. La diferencia es que arriba se deshidrata la corteza oceánica y abajo se deshidrata el manto oceánico. Entonces, el manto oceánico, cuando se deshidrata, tiene mayor volumen de agua que se va. Entonces, tiene más regiones para fracturar. Y yo me imagino que es por eso que se produce mayor seismicidad. Eh, ese, ese, Eso demuestra los modelos metamórficos que la mayor agua que se deshidrata está claramente en el manto, porque el manto es más grande, la corteza es más delgada. Entonces hay más material de agua más volumen de agua en el manto. Y eso ocurre a esas profundidades. Y también ocurre la fusión parcial también. Aparte de la sismicidad, ocurre la Sí. fusión parcial justo ahí. ¿Ya? ¿Preguntas de ustedes? Eh, yo quería preguntarte, Leopoldo, ¿podías ir con unas diapositivas? Unas de atrás. Una que la que decía, ¿podía explicar lo de las Matchstone? ¿Qué es que vendría haciendo eso? Ah, ¿Implicancia para los arcos volcánicos? eh, sí, que aquí está el manto y acá está la corteza.
¿ya? Entonces, aquí sube, digamos, el- la fusión parcial, digamos, y llega a un punto en que choca, digamos, con la roca de arriba. Digamos, funde esa roca y crea, digamos, las lavas que suben, digamos, que ya están modificadas, po, porque en el fondo sube esta y se junta con otro tipo de roca y, digamos, se convierte en el magma que nosotros, digamos, observamos hacia arriba, en la parte de la corteza. Y eso daría origen entonces a los arcos volcánicos. Estoy Sí, diciendo. sí, sí, Ya. así es. Y lo otro, tú por si ponías una más adelante, creo. No, atrás, no. Esa, entonces, ese gráfico sería como el comportamiento de onda ABS y BP, pero distintos modelos, entonces. ¿Por qué se pegan esos saltos unos modelos y otros no? ¿Cómo sería esa? ¿Por qué estos modelos son diferentes? Sí, sí, pero ¿por qué pasa? ¿Por qué hay tanta esa diferencia? Por ejemplo, esos saltos de repente ahí medio grandes, cosas así. Mm, es que el rojito del modelo, eh, este otro son los datos, el azulito son los datos. Sí, por eso, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué se mandan esas diferencias así tan extremas de repente? Ah, em, em, ¿por qué BP y B se cambian ahí tanto? Em, em, acá, bueno, acá claramente hay un cambio en la roca en profundidad. Em, aquí está em, los cambios de roca. Yo me acuerdo que esto lo vimos en clase, que hay unos cambios de roca súper importantes entre una profundidad y otra. Y eso genera, digamos, que las velocidades, digamos, sean distintas en esos puntos. ¿Y por qué, digamos, son los saltos? Eh, es, yo creo que básicamente a esa profundidad es por el contenido de roca que en el fondo acá es, es de la corteza y para acá abajo, digamos, es alterada. Entonces tiene un comportamiento totalmente distinto. ¿Ya? Bueno, sí, después vendría siendo tal vez lo que vendría el manto, y ahí estaría un poco más como Y convergida, acá, y que converge un poco más la velocidad, por así decirlo. Ya. Bueno, eso. ¿Dudas de los alumnos? No. Eh, bueno, gracias, Leopoldo. Pasamos a la siguiente presentación entonces. Valentina, ¿estás ahí? Sí. Ya. Te voy a dar el tiro del cojos. Ujú. Ya, Empecemos en 2 minutos. ya. Ya, una pequeña pausa. Ya. Ujú.
A las 10:50. Mientras prepárate nomás, Valentina, pon proyecta todo. Ujú. Ya, parte cuando quieras, Valentina. Ya. Buenos días. Mi presentación es sobre el artículo de Darcy Cordell y colaboradores de 2019. Y el título en español sería algo como Vías de fluidos y derretimiento en la zona de subducción de Chile Central cerca del terremoto del Maule del 2010, según se infiere a partir de datos magnetotelúricos. Mm. Unos puntos claves del artículo es que, bueno, como dice el título, son datos magnetotelúricos que se obtuvieron de un levantamiento en la zona de subducción chilena a los 36 grados de latitud sur y que a partir de ello se obtuvo una estructura geoeléctrica de la zona. En esta estructura geoeléctrica se veían conductores que muestran reacciones de deshidratación importantes a lo largo de la interfaz de la placa, así como zonas importantes de fusión de la corteza bajo el arco volcánico. Estas estructuras que se veían en la estructura geoeléctrica se correlacionaron con resultados sísmicos de trabajos anteriores que muestran una posible aspereza en la interfaz de la placa que puede influir en la ruptura de terremotos de tipo megatrust. Bueno, la relación que se hace acá por la que se ocupa la magnetotelúrica, que muestra conductores y resistividad, es porque los fluidos, agua y los minerales hidratados generan esta señal, una señal conductora, y son importantes en la generación de magma y sismicidad en la zona de subducción. Sabemos que cuando se deshidrata la placa subductante, esta agua es la que produce el magmatismo en la zona y además se cree que los fluidos controlan la distribución de zonas de sismicidad y zonas sísmicas en la zona de subducción. Bueno, la zona en la que se tomaron estos datos fue un perfil entre los 35 y 36 grados de latitud sur, acá en Chile. El contexto sismotectónico es de la placa oceánica de Nazca, que subduce oblicuamente bajo la sudamericana en una velocidad entre 6 y 8 centímetros al año y un ángulo aproximado de 30 grados. La geometría actual es de una subducción normal, pero se cree que solía ser flat slab y que de hecho hay evidencia de que podría aún estar como, como levantándose debido al cambio de geometría y generándose más magmatismo. Y bueno, la estructura más importante es que los relieves que se van a mencionar más adelante son la cordillera de la costa, el Valle Central y la cordillera principal. Ujú. Bueno, los datos que se obtuvieron magnetotelúricos, bueno, consisten en la toma de imágenes de la estructura conductiva del subsuelo usando señales electromagnéticas de onda plana para inducir corriente eléctrica en la Tierra. Existe una relación entre los componentes de campo eléctrico y de campo magnético dada por el tensor de impedancia, y este se puede simplificar si se toma como un supuesto de que la estructura de la Tierra es bidimensional y isotrópica. Con esta simplificación, las ecuaciones de Maxwell que describen el problema se separan en modo independiente, que son el modo magnético transversal y el modo eléctrico transversal.
y que en muchas aplicaciones esta suposición puede ser válida si los datos del tensor de impedancia se rotan para minimizar los componentes diagonales. Los datos que se usan son de banda ancha y de periodo largo y se obtuvieron entre 2016 y 2017. Y bueno, se les calculó el strike, y como se puede ver en la figura A, y en la parte este del perfil, que es la cordillera de la costa del Valle Central, se puede ver que es bastante uniforme, mientras en la cordillera principal está más variable. También acá se puede ver la resistividad aparente de los datos que se recogieron en distintas zonas. El panel de la izquierda en la parte superior corresponde a datos de la cordillera de la costa. El panel central es datos del Valle Central y el panel de la derecha es de la cordillera principal. Están separados en los dos modos, el modo magnético transversal y eléctrico transversal, y se puede ver que sobre todo en la parte de la cordillera de la costa hay una gran diferencia de la resistividad aparente para cada modo, y esto se debe a a la influencia que tiene la presencia del océano. Bueno, luego otra forma en la que se analizaron los datos fue, primero calculando la función de transferencia vertical magnética, que es la relación entre la componente vertical y la horizontal del campo magnético. Y bueno, y con esto se calculan los vectores de inducción que apuntan en la dirección contraria a los conductores. Acá en las figuras A y B se pueden ver con distintos periodos para 50 segundos, que son como estructuras más superficiales, si no me equivoco. Bueno, sí, se puede notar que las flechas que están sobre la cordillera de la costa son las de mayor magnitud y que apuntan directamente, o sea, el lado contrario del Océano Pacífico. Y esto se debe a que en estos periodos la influencia del Océano Pacífico como un conductor es muy grande. Y luego si avanzamos hacia la cordillera, en el Valle Central, el inicio de la cordillera principal, las flechas se ven mucho menos uniformes. De hecho, si se ve acá en la parte C, el error al calcular el promedio de este vectores de inducción es muy grande. Y en específico se notan que, bueno, están estas dos estructuras que son volcanes, y en específico el rojo es el campo volcánico de la laguna del Maule, y se ven que las flechas apuntan en lados contrarios a él, lo que puede significar que hay una estructura conductora en profundidad, bajo él. Luego, para periodos más grandes de 2000 segundos, se puede notar que mucho más uniforme, tanto como en dirección y en tamaño también, y se puede notar acá al ver el error. Y bueno, lo que muestra este resultado es que es la dirección promedio en la que están estos vectores de inducción, que para volver al supuesto de dos dimensiones isotrópico que se mencionó anteriormente, debería ser perpendicular a la dirección del strike geomagnético de la zona, y no lo es. Entonces se cree que esta discrepancia sería explicada por la presencia de una capa anisotrópica en la corteza. Luego, con estos datos y teniendo en consideración varias cosas, se realiza una inversión. Las cosas que se consideran es la anisotropía en la corteza inferior,
También se toma en cuenta que los resultados pueden ser más robustos hacia el este, ya que hacia el este era donde el strike era más como constante en un valor. Y también se considera antes de hacer la inversión de que el océano tiene un efecto en la resistividad aparente. Para hacer la inversión se usó un modelo de 67 celdas verticales y 86 horizontales, y con una profundidad máxima del modelo de 450 kilómetros. Y se ocupó, bueno, evaluaron distintas restricciones que se podían aplicar para lograr tener una solución única correcta. Y la restricción que es lo que se ocupó finalmente fue primero invertir los periodos largos y luego usar el modelo de inversión resultante de esa inversión como la partida para una segunda ejecución, esta vez con todos los datos. Esto es porque se cree que los datos de periodos más largos tenían menor error y por eso deberían ser, se toman como partida para inversión. Acá se pueden ver dos modelos que se obtuvieron. El parte de arriba es considerando esta restricción que se mencionó anteriormente, y el de abajo es sin restricción. Y la figura de más abajo, la C, es como el desajuste de estos datos, y se puede ver que es bastante parecido para ambos modelos. Y bueno, lo primero que se puede notar en el A, que es el que sí tiene restricciones, es que la interfaz sobre la losa subductante no es como una sola estructura conductora o resistiva, sino que es intercalada. De hecho, es como una secuencia con la zona que está identificada como C1, que está por acá, R1, C2, R3, C3 y C7. Luego, si se interpretan cada una de estas estructuras independientemente, se puede notar que S1, que está arriba en ambos modelos, es un conductor que coincide con relleno sedimentario volcánico en el Valle Central. Luego se tiene el conductor C1, que se ve que es bastante distinto en ambos modelos y se cree que está mal resuelto con el conjunto de datos actual, probablemente por la ubicación en la que está en el modelo. Y se cree que se requerían datos de MT en alta mar para mejorar la resolución. Sin embargo, en esta zona se espera que haya un conductor porque se espera que haya deshidratación temprana. Luego vemos que están las estructuras de C2 y de C3, bueno, y R2, que bueno, se cree que el C2 está hidratado debido a una deshidratación en la losa abajo, y que estos fluidos ascienden, pero no ascienden más arriba porque R2 es menos permeable. Luego la estructura C3, acá, es un conductor que probablemente significa que hubo un evento de deshidratación importante a lo largo de la interfaz de la losa. Bueno, y se cree que los fluidos que están atrapados tanto en C3 y en C2 pueden explicar como la falta de agua, como cuando se cuenta como el agua que sale por erupciones volcánicas y el secuestro de agua en la losa profunda. Posteriormente hay otros conductores acá arriba, que son C4, C5 y C6, que C4 y C5 corresponden a
a las estructuras que hay arriba, las estructuras volcánicas, y se cree que C6 probablemente una zona que como que alimenta las dos de arriba. Y finalmente se ven las partes inferiores, que son C7, que está acá, que es el back art, que está allá en Argentina y puede deberse al derretimiento parcial instruido relacionado con la desertinización de la losa y a alta temperatura en la profundidad. Y luego acá está la estructura A1, que es astenosfera conductora bajo la losa. También hay una estructura acá que está solamente presente en el sin restricciones, que es un conductor C9. Luego se correlacionan los datos con tomografía sísmica previa. Esta es la tomografía y se puede ver que hay dos zonas de alta velocidad importantes, que son la anomalía de Copquecura, CA, y el manto continental, CM. Se realiza la correlación y se puede notar que... Valentina, te quedan 5 minutos. Ay, ya. Se puede notar que es bastante débil y en particular se notan que hay 4 zonas principales que incluyen a distintos conductores y partes más resistivas de las que se observaron en el perfil de MT. Luego se correlaciona también con la sismicidad observada en la zona. En específico, se pueden identificar que hay 2 grupos importantes de sismos. El primero en la zona superior, que corresponde a sismos bueno, poco profundos, como por ejemplo el de 2010, que está señalado acá por una estrella. Se supone, este grupo se superpone con la estructura C1, que está acá, y que se interpreta como una liberación temprana de líquidos. Hay un estudio en el que muestran que las regiones de alto contenido de fluidos están asociadas con una mayor presión de los poros, lo que produce que haya un comportamiento de deslizamiento sísmico. Luego hay un segundo grupo más abajo, acá, que bueno, se asocia que está bajo la zona R3 y C3. Se corresponde principalmente a terremotos intraslab, que se cree que se provocan porque el slab está frágil, producto de deshidratación. Y que el hecho de que no se muestre ningún conductor en esta zona hace pensar que ahí los fluidos están en zonas no conectadas entre sí y que son muy pequeñas como para que se noten en esta inversión. Luego se nota que la resistencia R1, que se encuentra por acá, bueno, acá en la que tiene restricciones, no tiene casi sismicidad asociada, y esto que sugiere que puede ser una aspereza, que actúa como el límite, que justo como está el terremoto de 2000 y ahí, se cree que actúa como el límite de la ruptura ecosísmica para este evento. Luego también hay un pequeño grupo de terremotos asociados a una parte del conductor C2 acá, encima de C8, y se cree que esta sismicidad ocurrió, bueno, esta sismicidad ocurrió después del terremoto 2010, y antes de eso había relativamente poca sismicidad conocida acá. Esto sugiere que la mayor parte del estrés se acomoda a través del deslizamiento asísmico, lo que es consistente con el modelo de post-deslizamiento del Maule de Lin y colaboradores, que es un artículo que mencionan acá. El hecho de que ocurrieran algunos mismos acá después del Maule sugiere que los procesos de estrés de difusión impulsados por fluidos pueden ser importantes en esta zona, y que la región puede ser una zona de transición de estabilidad condicional,
que se vuelve inestable durante o después de eventos transitorios de alta deformación. También los resultados de MT sugieren que la liberación de fluidos en el antiarco puede ser un control importante de la zona sísmica, mientras que la región es relativamente pobre en fluidos, dan como resultado un mayor bloqueo de la placa por fricción y un mayor comportamiento de adherencia y deslizamiento. Finalmente, las conclusiones del trabajo son que la liberación de fluido no ocurre necesariamente como un solo pulso, sino que ocurre de una manera como intercalada, como se ve las estructuras conductoras y resistivas que coinciden también con zonas de alta y baja velocidad, olvidé mencionarlo anteriormente. También se ve esta estructura importante que la aspereza representada por R1, que explica por qué se concentran terremotos como el de 2010 en esta latitud. Y bueno, también se cree que la zona sísmica que estaba como entre C2 y C8 probablemente se debe a deshidratación de la losa y serpentinización del manto. Y finalmente que los fluidos dispersos en zonas de... No sé qué, perdón, eso lo escribí mal, hay algún problema ahí, perdón. Pero bueno, las otras conclusiones eran las partes más importantes. Con eso terminaría. Ya, con respecto a los resultados, Ujú. um, ¿qué es esa conductor C8 del segundo perfil? Entonces, creo que es como parte como de la losa, en verdad. Ese era como el gran comentario que había sobre esa zona en el paper. Pero ¿qué es lo que es Es conductor, o sea, no, es resistor, sí, una zona resistiva. no, el C8? En C8. Sí, sí, sí me confundí, la vi más oscura arriba. Es resistiva, o sea, es conductiva y parte de la losa subductante. ¿No? Claro, pero todo eso es la losa, pero hay una tremenda anomalía comparado con los alrededores. Mm. Y esa, ¿cuál es la razón geológica o la interpretación? No sé, o Mm. especulación. Creo que esto puede tener que ver con un monte submarino. Creo haber leído en una parte. Mm. ¿Lo dicen ellos? Es que sí, sí, mencionan que es que es algo que se cree, pero ellos creen otra cosa, creen que se trata de un bloque perdón, estoy buscando cuál era específicamente lo que creen ellos. Mm. Em, no, lo que mencionan sobre esta zona en el paper es que es importante tener en cuenta de que es más conductora que R3, que está acá, como por un orden de magnitud, y, y que está directamente abajo de C2 y C8 se correlaciona con la transición de sismicidad entre la placa y la losa. Sí. O sea, en resumen,
En Sería receta no lo mencionan en una zona de transición. transición. ¿No tendrá relación con estos fluidos pulsantes que mencionaste? Claro. Que- Pero en la forma, que es muy, bueno. Ujú. Bueno, en todo caso, siempre tampoco hay que pedirle mucho a estos modelos porque si bien entregan mucha información como de contraste, o sea, de un fluido versus roca, en eso es muy bueno, pero en cuanto a resolución, es pésimo. Ujú. O sea, los que trabajan en estos métodos no van a conocer nunca, pero tienen un problema de que son muy amorfas, tienen poca resolución, poco detalle. Pero, o sea, la única explicación es que sea un fluido eso, porque está en la corteza oceánica. Pero, o una zona demasiado fallada, pero esas magnitudes es como Es que no se esperaría que fueran los fluidos a concentrarse en C2 en esa zona. CO2, En C2. C2, sí. Es que al menos eh, C2 está hidratado por eso, pero no sé por qué también está hidratado C8. No lo había pensado hasta ahora. esa línea negra es el contacto, ¿no? Sí. Claro, entonces eh, me imagino que R3 sería, creo que R3. R3 es, era, mm, ahora acá, R3 era un bloque resistivo del manto. Eh, Un bloque resistivo en el manto. Ya, un bloque resistivo en el manto. Y que sí, y que sugiere que en la losa bajo de él hay una deshidratación muy mínima. Ya, eso lo creo, lo compro. Eh, y después justo arriba de esa RT está de nuevo baja. Y eso Mm, es, bueno, puede ser porque el manto, porque estamos en la porque hay mayor porosidad, o sea, ujú. hay ¿En mayor, qué parte exactamente? justo arriba de R3, en Ujú. el C3. En el C3 está justo como entre está en el mojo. Entonces ahí entramos en la corteza inferior, y esa es permeable, es dúctil y podría, no sé, tener una acumulación de fluidos por los lados. Puede ser, Sí, sí, eso, mencionan que hay hartas como posibilidades por las que se podría hidratar esa zona. ¿Qué es lo que es R2? R2 era una zona poco permeable, nomás, dicen, como, sí, como eso principalmente, como que la mencionan como para explicar por qué se concentran los fluidos en C2. Una zona permeable, impermeable. O sea, es menos permeable que CO2. Ya. Mm, Y no dicen que paleozoico. es roca rígida, entonces. Ujú. Pregunta de usted. em, ¿Por qué se hace esto que se pone como como la corteza, como algo, o sea, bueno, como el bloque subductante, por así decirlo,
se pone como este resistor muy grande, como esta resistencia muy grande que aparece. ¿Cuál sería el objetivo? En- como acá arriba. Sí. o en el- ¿Por qué se coloca con un valor tan alto? ¿Cuál es el sentido de hacer eso? ¿Y cómo es como restricción? Bueno, es que se supone que la restricción que ocupan es la de invertir primero los datos de periodo largo, como para generar como después el modelo de inicio para la inversión con todos los datos y ahí se obtiene este modelo de arriba. Pero em, sí, en verdad, sí, no, no sé, no veo bien por qué se da esa figura, no veo bien la relación por qué se obtiene esa figura específica Mm, con, con esa restricción. Sí, quizá, Bueno, tal vez me tincaría que sería por un tema de tal vez mejorar la inversión, como tener un dato a priori antes, sí. para que eso mejoraría tal vez los resultados de la inversión. O sea, sería como tal vez lo más coherente a pensar. Ujú. También Todo eso. quizás como porque eran como los datos más consistentes los profundos y esta es como estructura igual es como bastante profunda en una parte, entonces Es que bueno, esa estructura se ve como que fuera preseteada, porque por ahí sí como estas líneas rectas, respecto a las otras que ya está ahí como más suavidad, tiene toda la pinta de ser algo mucho más preseteado, como de ayuda al modelo, por así decirlo. Sí, mm, lo de abajo es sin restricción, ¿cierto? Es como sin considerar eh, ese caso. sí. Ya. Ah, sí, pues, entonces tiene sentido. Ya. Eh, y lo otro era, entonces, este C1, mencionaste que está asociado simplemente como un artefacto, un resultado de la inversión. Sí, o sea, se ve que el C1 en ambos casos es bueno, como una estructura conductora como en la parte donde se empieza a doblar y se asume que en esta parte va a haber como una deshidratación temprana, así que aunque no está bien, como bien, no sé, como calculado, se deja porque tiene que haber un conductor en esa zona. Ya, pero en el caso sin restricciones, ahora se muestra. Ya. Em, Eso. ¿Dudas de los alumnos? No. Entonces, lo dejamos hasta aquí. Eso. Nos vemos el lunes. Gracias por las presentaciones. Y eso.